El último fuego de Santa Ana. Antes de que esta historia termine, un pueblo entero quedará envuelto en cenizas y miedo. Una mujer que curó enfermedades también cobró vidas, y aunque el fuego la consumió, nadie en Santa Ana volvió a dormir tranquilo. Lo que está a punto de escuchar no es un cuento. Es lo que ocurrió en ese pueblo pequeño enclavado entre cerros y milpas, donde el nombre de Elvira Ricaño se pronunciaba en voz baja, siempre en voz baja, porque decirlo muy fuerte traía desgracias. Esto es lo que pasó. Esto es lo que sigue pasando. Santa Ana de los Remedios era un pueblo tranquilo, de esos que no aparecen en los mapas grandes y que la gente del exterior nunca visita. Estaba rodeado de cerros cubiertos de pinos, con una plaza central de adoquín gris, una iglesia vieja con campanas que sonaban desafinadas, y casas de adobe con techos de teja. La gente vivía del campo, de los animales y del comercio entre vecinos. No era un lugar rico, pero tampoco era un lugar triste. Era, como decían los más viejos, un pueblo que se bastaba a sí mismo. Elvira Ricaño Solano llegó a Santa Ana cuando tenía poco más de 40 años. Nadie supo exactamente de dónde venía. Algunos decían que era de un municipio vecino. Otros aseguraban haberla visto llegar un martes lluvioso, con 2 costales y una caja de madera atada con cordel. Se instaló en una casa al final de la calle del Sauce, una construcción vieja con paredes húmedas y un patio interior lleno de plantas que nadie en el pueblo reconocía. Hierbas de hojas oscuras, raíces que olían a tierra mojada y a algo más, algo que no tenía nombre en el vocabulario común de los habitantes de Santa Ana. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Era una mujer sola, delgada, de cabello negro sin una sola cana a pesar de su edad, con ojos de color café oscuro que miraban de una manera que incomodaba. No sonreía fácilmente. Cuando saludaba, lo hacía con un gesto seco, como si cada palabra que salía de su boca tuviera un costo que ella calculaba antes de pronunciarla. Los vecinos más cercanos intentaron acercarse, como es costumbre en los pueblos chicos, pero ella los recibía siempre en la puerta, nunca adentro, y las conversaciones terminaban pronto, sin que nadie pudiera explicar bien por qué. Fue don Aurelio Mendoza Fuentes, un hombre de 62 años que trabajaba la tierra desde niño, quien primero buscó la ayuda de Elvira. Su esposa, Cándida, llevaba 3 semanas con una fiebre que no bajaba. El médico del pueblo, el doctor Filemón Arce, había dicho que era una infección y había recetado medicamentos que llegaban tarde y costaban caro. La fiebre no cedía. Una noche, desesperado, don Aurelio tocó la puerta de la casa del final de la calle del Sauce. Elvira Ricaño lo recibió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Lo hizo pasar al patio, le preguntó por los síntomas de Cándida con una precisión que asombró al hombre, y luego entró sola a un cuarto del que salió con un frasco pequeño de líquido verdoso y un atado de hierbas secas que despedían un olor agrio y penetrante. Le dio instrucciones detalladas: qué hervir con qué agua, a qué hora dar el primer sorbo, en qué posición debía dormir la enferma. Y luego dijo el precio. Don Aurelio pensó que había escuchado mal. Elvira le pedía el par de aretes de oro que Cándida usaba en las fiestas, unos que habían pertenecido a la madre de su esposa y que eran lo más valioso que tenían, no por su peso en metal, sino por lo que significaban. Don Aurelio quiso regatear. Elvira no movió ni una ceja. Simplemente dijo que si no le parecía justo podía irse, que ella no corría detrás de nadie. Don Aurelio se fue con el frasco y las hierbas. Cándida mejoró en 4 días. La fiebre bajó lentamente, como si algo la fuera soltando, y para el 5.º día ya estaba sentada en la cama tomando caldo. Don Aurelio entregó los aretes. Elvira los recibió sin dar las gracias, los guardó en el bolsillo de su delantal y cerró la puerta. Y así comenzó todo. La noticia se fue corriendo de boca en boca, como siempre ocurre en los pueblos pequeños. Cuando alguien enfermaba y los remedios normales no funcionaban, el camino llevaba tarde o temprano a la puerta de Elvira Ricaño, y ella siempre tenía algo: un té, un ungüento, un polvo que se disolvía en agua tibia, instrucciones precisas que la gente cumplía con la misma seriedad con que se sigue una receta médica. A veces los enfermos mejoraban,
a veces no. Y ahí estaba el problema, aunque el pueblo tardó mucho en nombrarlo como tal. Cuando alguien mejoraba, Elvira cobraba lo que había pedido sin importar si el pago era justo o excesivo. Joyas, escrituras de pequeños terrenos, caballos, herramientas, objetos que las familias habían guardado durante generaciones. Ella aceptaba todo con la misma expresión neutra, sin gratitud visible, como si el trato fuera perfectamente natural. Pero cuando alguien no mejoraba, cuando el enfermo empeoraba o perdía la vida, Elvira tenía siempre una explicación preparada, que habían llegado tarde, que alguien había interrumpido el tratamiento, que alguien en la casa había desobedecido alguna de sus instrucciones. La culpa nunca era de ella. Nunca. La gente empezó a tener miedo de cuestionarla porque cuestionarla significaba arriesgarse a que la próxima vez que alguien en la familia necesitara ayuda, ella se negara a recibirlos. Y ese miedo la fue haciendo más poderosa que cualquier autoridad del pueblo, más poderosa que el comisario municipal, más poderosa que el doctor Arce, más poderosa incluso que el padre Emilio Garza Rivas, el sacerdote de la parroquia de Santa Ana, que llevaba 20 años en ese pueblo y que era el hombre al que la gente acudía cuando no sabía a quién más recurrir. El padre Emilio fue uno de los primeros en notar que algo estaba muy mal. Veía cómo sus feligreses llegaban a misa con los ojos cargados de cosas que no podían decir en voz alta, cómo las conversaciones en la plaza se interrumpían cuando se mencionaba el nombre de Elvira, cómo las familias que antes compartían todo empezaban a guardarse secretos unos a otros. Fue a visitar a Elvira un miércoles por la tarde, con la calma de quien lleva muchos años tratando con personas difíciles. La conversación duró menos de 10 minutos. Nadie supo exactamente qué se dijeron. Lo que sí se supo es que el padre Emilio salió de esa casa con la cara blanca y que esa misma noche empezó a hablar de denunciarla a las autoridades del municipio. 2 semanas después, el padre Emilio Garza Rivas murió. Cayó de su caballo en el camino de terracería que va hacia la capilla del cerro, un camino que había recorrido cientos de veces en 20 años. El animal llegó solo al pueblo, sudado y asustado. Encontraron al sacerdote al pie de una barranca con el cuello roto. Accidente, dijeron las autoridades. El pueblo no dijo nada. El pueblo guardó silencio con la misma precisión con que había aprendido a guardar todo lo demás. Pero lo que terminó de romper algo dentro de la comunidad fueron los niños. Jacinto Bautista Herrera tenía 8 años cuando empezó a ponerse amarillo. Sus padres, Rosendo y Petra, vendieron lo que pudieron vender antes de tocar la puerta de Elvira. Ella pidió la escritura del solar donde tenían la casa. Rosendo, con los ojos llorosos, la entregó. Elvira le dio a Petra un frasco con instrucciones y le dijo que regresara en 3 días. Cuando Petra volvió a los 3 días con Jacinto peor que antes, Elvira dijo que seguramente alguien había dado al niño algo de comer que no debía, que el tratamiento había sido interrumpido, que ya no podía hacer nada. Jacinto murió un jueves en la madrugada. Rosendo Bautista se quedó sentado en el patio de su casa hasta que salió el sol, sin moverse, sin llorar, con la mirada fija en un punto que no era de este mundo. Petra, su esposa, empezó a perder el habla de a poco, como si las palabras se le fueran vaciando una por una. Martina Covarrubias. Landa tenía 6 años. Era hija de Gilberto y Soledad, una pareja que vivía en la orilla del pueblo, cerca del arroyo. Martina empezó a convulsionar sin razón aparente una noche de octubre. El doctor Arce llegó, revisó a la niña y dijo que necesitaba estudios que en Santa Ana no podían hacerse, que había que llevarla a la ciudad. Pero la ciudad estaba a 4 horas de camino y Gilberto no tenía dinero ni modo de llegar. Alguien le susurró que fuera con Elvira. Fue. Elvira pidió los 2 caballos que Gilberto usaba para trabajar y los ahorros que la familia había juntado durante años en una lata de galletas debajo de la cama. Gilberto lo entregó todo sin pestañear. Elvira examinó a Martina con manos frías y rápidas, preparó algo en el cuarto de atrás y regresó con un líquido oscuro que olía a anís y a algo que Soledad no pudo identificar. Le dijo que le diera 3 gotas cada 6 horas y que no dejara entrar a nadie más a la habitación. Martina no mejoró.
Al segundo día estaba peor. Soledad, que no dormía desde hacía 40 horas, fue corriendo a buscar a Elvira. Tocó la puerta. Nadie abrió. Golpeó más fuerte. Una vecina le dijo que había visto a Elvira salir esa mañana temprano con una bolsa grande. Soledad se sentó en el suelo frente a la puerta cerrada y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Martina murió esa misma tarde. Fue después de Martina cuando el pueblo empezó a cambiar. No de golpe, no con gritos ni con decisiones tomadas en reunión. Fue un cambio lento y silencioso, como el agua que va carcomiendo la piedra sin que nadie lo note hasta que la piedra ya no está. Las familias que habían perdido a alguien empezaron a mirarse diferente entre sí. Rosendo Bautista, el padre de Jacinto, dejó de salir de su casa durante semanas. Gilberto Covarrubias empezó a beber desde el mediodía, pero también empezaron las conversaciones en voz baja, en las esquinas, detrás de las puertas cerradas. Una noche de noviembre, cuando el viento bajaba frío desde los cerros y el pueblo estaba oscuro y quieto, un grupo de hombres y mujeres se reunió en la casa de Rosendo Bautista. No había agenda escrita ni liderazgo claro. Había dolor, mucho dolor acumulado durante años, y una cólera que ya no cabía dentro del pecho de nadie. Hablaron durante horas. Algunos lloraron, otros apretaron los dientes y miraron el suelo. Al final hubo un acuerdo. No fue un acuerdo que alguien dijera en voz alta, fue más bien algo que flotó en el aire y que todos entendieron al mismo tiempo, como se entienden las cosas que no tienen palabras. Esa misma noche, tarde, cuando las campanas desafinadas de la iglesia ya habían dado las 12, el grupo caminó en silencio por la calle del Sauce. La casa de Elvira Ricaño estaba oscura. Las plantas del patio se movían con el viento. Alguien llevaba una lata con líquido que brillaba a la luz de una linterna. El grupo rodeó la casa. Las primeras llamas aparecieron en la esquina del frente. El fuego se extendió rápido porque las paredes de adobe estaban secas por dentro y el techo de madera llevaba años sin lluvia suficiente. Las llamas subieron altas, de un color anaranjado que iluminaba la calle entera. Y entonces, desde adentro, se escuchó la voz de Elvira Ricaño. No era una voz que pedía ayuda. Era una voz que hablaba con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. La gente que estaba ahí esa noche, los que quedaron vivos para contarlo, dijeron que nunca pudieron explicar cómo se escuchaba tan clara entre el ruido del fuego, como si las llamas no le quitaran volumen, sino que se lo dieran. Elvira dijo que ninguno de los que estaban ahí descansaría jamás, que ella los buscaría en la cama, en el campo, en la enfermedad, que el fuego no era el final de nada, sino el principio de algo que no tenía nombre. La casa ardió hasta el amanecer. Cuando el sol salió y las brasas empezaron a enfriarse, el grupo se dispersó sin hablar. Nadie se miró a los ojos. Cada uno se fue caminando solo hacia su casa, por calles distintas, como si la distancia entre ellos pudiera borrar lo que habían hecho juntos. Los días que siguieron no trajeron alivio. Eso era lo que nadie había esperado, que después de que Elvira Ricaño desapareciera en el fuego, el peso que cargaba el pueblo se fuera con ella. No fue así. El peso se quedó, pero cambió de forma. Ya no era el miedo a lo que ella podía hacer. Era otra cosa, más difusa, más imposible de señalar con el dedo. Era la sensación de que algo en el aire de Santa Ana había cambiado para siempre y que no había modo de volver atrás. Gilberto Covarrubias, el padre de Martina, fue el primero. Lo encontraron flotando en el arroyo 3 semanas después del incendio. Las autoridades dijeron que había sido un accidente, que llevaba semanas bebiendo y que probablemente había caído de noche al agua. Nadie discutió esa versión, pero los que lo conocían sabían que Gilberto, aunque bebiera, nunca se acercaba al arroyo de noche. Le tenía miedo al agua oscura. Después vino una enfermedad que nadie pudo nombrar bien. Empezó con los más viejos del pueblo, fiebres que subían sin razón, dolores en los huesos, una fatiga que no cedía con el descanso. El doctor Arce llenó formularios y mandó muestras a laboratorios lejanos. Los resultados llegaron semanas después y no decían nada concreto. Infección inespecífica,
Cuadro viral no identificado. Tratar síntomas. Descanso. Pero lo más extraño no eran las enfermedades del cuerpo. Era lo que le pasaba a la gente mientras dormía. Rosendo Bautista, el padre de Jacinto, empezó a gritar de noche. Sus vecinos lo escuchaban desde sus casas, gritos cortos y secos que se cortaban de golpe, como si alguien le tapara la boca. Cuando tocaban su puerta al día siguiente, Rosendo abría con los ojos rojos y decía que no recordaba nada, que había dormido bien, que no había gritado, pero sus manos temblaban mientras lo decía. Petra, su esposa, fue la que más cambió. La mujer que había ido perdiendo el habla después de la muerte de Jacinto, terminó de perderla del todo. Ya no decía nada. Se sentaba en el patio desde que salía el sol hasta que se metía y miraba el portón de la entrada con una atención que asustaba a los que pasaban por ahí. Como si estuviera esperando a alguien, como si supiera exactamente quién iba a llegar. Los niños del pueblo dejaron de jugar solos en la calle, no porque sus padres se los prohibieran, sino porque ellos mismos dejaron de querer salir. Algunos decían que veían cosas en las esquinas oscuras. Una mujer delgada con el cabello negro que los miraba desde lejos, y se iba cuando alguien más la veía. Los adultos no sabían si creerles o no. Querían no creerles. Pero a veces, muy de noche, cuando el viento venía del lado donde había estado la casa quemada, el olor que llegaba no era de ceniza fría. Era de hierbas de hojas oscuras y de raíces que olían a tierra mojada. El mismo olor de antes. El pueblo de Santa Ana de los Remedios no encontró la paz que buscaba cuando el fuego consumió a Elvira Ricaño. Lo que encontró fue algo diferente. La certeza de que hay cosas que no se resuelven con el fuego, que hay voluntades que no se apagan como se apagan las llamas, y que cuando un pueblo permite que el miedo gobierne demasiado tiempo, algo en su interior se rompe de un modo que ya no tiene compostura. Hoy, Santa Ana sigue ahí, entre sus cerros y sus milpas. La plaza de adoquín gris sigue siendo la misma. Las campanas desafinadas siguen sonando. Pero los que conocen bien ese lugar dicen que hay algo en el aire que no estaba antes, algo que no saben nombrar, pero que se siente en la piel al caer el sol, cuando las sombras se alargan y el viento baja frío desde los cerros. Dicen que hay noches en que los perros del pueblo ladran todos al mismo tiempo, todos hacia el mismo punto, hacia el extremo de la calle del Saus, donde ya no hay ninguna casa, solo un terreno negro y quieto donde no crece nada. Nadie en Santa Ana ha vuelto a plantar nada en ese lugar. Y nadie, absolutamente nadie, pasa por ahí después de que oscurece. No desde aquella noche. No desde que Elvira Ricaño Solano pronunció su última promesa entre las llamas. Porque en ese pueblo aprendieron de la manera más dura que hay palabras que no se deshacen con el tiempo, que hay voces que el fuego no silencia, y que el nombre de algunos no debe decirse en voz alta, nunca, porque aunque ya no estén, siguen escuchando. Antes de contarles todo, necesito que sepan algo. Yo vi desaparecer a mi hermana Inés. La busqué por cada rincón de esa casa, gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Y cuando la encontramos, estaba en ese cuarto, el mismo cuarto que mi papá juró demoler. El mismo cuarto donde la vieja había dormido todos esos años. Inés estaba allí, quieta, con una marca en el cuello que nadie pudo explicar. Y yo sé, aunque me cueste decirlo, que mi papá fue quien la condenó. No por maldad, sino por orgullo, por haberse burlado de una advertencia que nunca debió ignorar. Me llamo Darío, soy de Veracruz y esta historia que voy a contarles no la saqué de ningún libro ni de ninguna película. La viví, la cargué en el cuerpo y en el alma desde que tenía 12 años. Y todavía hoy, de adulto, hay noches en que cierro los ojos y vuelvo a ese pasillo oscuro, a ese olor raro que no era de comida ni de flores, sino de algo más viejo, más pesado, algo que no tenía nombre pero que se te pegaba a la ropa y no se iba ni con agua. Todo empezó antes de que yo naciera, aunque mis papás nunca me lo contaron de frente. Lo fui descubriendo poco a poco, con los años, escuchando conversaciones que no eran para mí, juntando pedazos que ellos creían que yo no entendía.
Mi papá se llama Ismael, mi mamá, Charo. Se casaron jóvenes. Vivían en una casa grande en las afueras del pueblo, con un patio trasero enorme y un cuarto separado que daba al jardín. Cuando Charo quedó embarazada por primera vez, todo iba bien. Pero el día del parto, algo salió muy mal. Los médicos del pueblo no daban abasto. Era tarde, la clínica más cercana quedaba a horas de camino, y Charo estaba muy débil. Ismael entró en pánico. Un vecino, sin pensarlo mucho, le dijo que fuera a ver a la anciana que vivía al fondo del barrio, la que todos en el pueblo llamaban simplemente la vieja Petra. Nadie le decía bruja en su cara, pero todos sabían lo que era. Ismael, que era un hombre de trabajo, de tierra, que no creía en esas cosas, esa noche corrió desesperado hasta la casa de Petra y le rogó que ayudara a su esposa. Petra llegó con su bolsa de cosas, con sus hierbas y sus rezos en voz baja, y en menos de 2 horas Charo dio a luz sin más complicaciones. Yo nací esa noche, sano, completo. Mi mamá sobrevivió, y mi papá, agradecido hasta las lágrimas, le prometió a Petra lo que ella pidió: un espacio en la casa, el cuarto del fondo, el que daba al jardín, que pudiera vivir allí hasta que Dios se la llevara. Petra aceptó sin decir mucho, solo asintió, recogió su bolsa y esa misma semana se mudó al cuarto. Durante años todo estuvo tranquilo. Petra era callada, casi no salía. A veces yo la veía por la ventana, sentada en su mecedora, con los ojos cerrados y los labios moviéndose solos. Me daba miedo, pero también curiosidad. Mi mamá le dejaba comida en la puerta y Petra la recogía sin decir gracias. Mi papá la ignoraba casi siempre. Las cosas funcionaban así y nadie hablaba del tema. Pero cuando yo tenía como 8 años, algo cambió. Mi papá empezó a inquietarse. Decía que no le gustaba que la vieja estuviera tan cerca de nosotros, que sus cosas olían raro, que una vez la había visto hacer algo con una vela y unos huesos de animal en el patio. Mi mamá también empezó a sentir lo mismo. Y entonces, juntos, tomaron la peor decisión que pudieron haber tomado. Un día, sin aviso, mi papá Ismael tocó la puerta del cuarto de Petra y le dijo que tenía que irse. Así, de frente, sin rodeos. Le dijo que la casa era suya, que él había pensado bien las cosas, y que lo que habían acordado años atrás ya no podía seguir. Petra lo escuchó sin moverse de su silla, sin alzar la voz, sin llorar. Solo lo miró fijo con esos ojos que parecían más oscuros que el fondo de un pozo, y después de un silencio largo, larguísimo, dijo algo que a mí me llegó de segundo, porque yo estaba escondido detrás de la puerta escuchando todo. Dijo: «Está bien, me voy. Pero que sepas, Ismael, que los pactos rotos no se cobran de inmediato. Yo me voy a esperar. Me voy a esperar a que se sientan seguros otra vez, a que crean que ya pasó todo, a que estén contentos. Y cuando eso pase, voy a empezar a cobrar». Ismael se rió. Se rió en su cara. Le dijo que era una vieja loca, que sus amenazas no le daban miedo, que se fuera antes de que llamara a alguien para sacarla a la fuerza. Petra se levantó despacio, agarró su bolsa y antes de cruzar la puerta se detuvo un momento. No dijo nada más, solo se fue. Esa misma semana, Petra apareció muerta en una casa prestada al otro lado del pueblo. Dijeron que fue de vejez, que simplemente se apagó. Mi papá no sintió nada. Mi mamá Charo respiró aliviada. Y durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. La casa se sentía más ligera, más nuestra. Nacieron mis hermanas, incluida Inés, la más chica. Mis papás volvieron a reírse juntos. Yo pensé que todo había terminado, pero entonces llegó lo de mi pierna. Tenía 13 años cuando tuve el accidente. Un golpe de esos que nadie espera, en el momento menos pensado, y el resultado fue que perdí la pierna derecha por debajo de la rodilla. Los médicos dijeron que fue mala suerte, que pasan esas cosas. Mi papá no durmió por semanas. Mi mamá lloraba a escondidas, y yo, desde la cama del hospital, recordé lo que Petra había dicho. Lo recordé clarito, como si me lo estuviera susurrando alguien al oído en ese cuarto blanco y frío. Cuando volví a casa, noté que algo había cambiado.
No sabía decir exactamente qué. Era una sensación, como cuando entras a un lugar y sientes que alguien estuvo allí hace poco aunque no haya nadie. El pasillo de la casa olía diferente, no mal exactamente, solo diferente, a algo viejo, a algo que debería estar afuera y estaba adentro. Mi mamá decía que era humedad. Mi papá decía que eran mis nervios por lo de la pierna. Pero yo sabía que no. La primera en decirlo en voz alta fue Inés. Tenía 6 años, y una tarde, mientras yo descansaba en mi cuarto, ella entró corriendo y me dijo que la señora del cuarto del fondo la había mirado. Le pregunté de qué señora hablaba. Me dijo que de la viejita, la que se sentaba en la mecedora. Le pregunté si estaba segura de lo que había visto. Dijo que sí, que la viejita la miraba pero no le hablaba, solo la miraba. Se lo conté a mi mamá, y Charo se puso blanca. Revisaron el cuarto. No había nadie. No había mecedora. No había nada. Pero Inés siguió viéndola. Cada 2 o 3 días la niña aparecía contando lo mismo, que la señora estaba en el cuarto, que la miraba, que a veces le sonreía, pero era una sonrisa rara, sin alegría, como la que le pones a alguien cuando sabes algo que él no sabe. Mi papá intentó deshacerse de todo lo que quedaba de Petra en esa habitación. Unas cosas viejas que había dejado cuando la corrieron, un delantal desgastado, un frasco de vidrio oscuro, unas piedras acomodadas en fila sobre la ventana. Lo tiró todo. Al día siguiente, el delantal estaba doblado sobre la cama del cuarto. Nadie había entrado al cuarto. Las ventanas estaban cerradas. La puerta tenía pasador por dentro y mi papá lo había puesto él mismo. Pero el delantal estaba ahí, doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera lavado y acomodado con mucho tiempo. Mi mamá empezó a rezar todas las noches. Mi papá empezó a beber. La casa que antes se sentía grande se fue haciendo pequeña, como si las paredes se acercaran un poco cada semana. Llamaron a un señor del pueblo que decía saber de esas cosas. Vino, caminó por toda la casa, llegó al cuarto del fondo y se quedó parado en la puerta sin entrar. Después de un momento dijo que no podía ayudarlos, que lo que había ahí adentro tenía dueño, que alguien había dejado algo pendiente y que mientras eso no se resolviera, no había oración ni remedio que funcionara. Mi papá lo sacó de la casa a gritos. Dijo que eran puros cuentos, que no iba a pagar a nadie por decirle que su casa estaba maldita. Entonces decidió demoler el cuarto. Contrató gente, compró materiales. Y un lunes por la mañana comenzaron a tirar las paredes. Yo lo veía desde el patio, apoyado en mi muleta, con un miedo en el estómago que no sabía explicar. Los trabajadores andaban raro ese día, callados. Uno de ellos paró a media mañana. Se limpió el sudor de la frente y dijo que se sentía observado. Otro dijo que había escuchado un sonido, como de alguien respirando cerca, pero que cuando volteaba no había nadie. Al mediodía, 2 de ellos no regresaron después del descanso. Mandaron razón de que estaban enfermos. Para la tarde las paredes estaban tumbadas. El cuarto quedó al descubierto, solo el piso de cemento y el cielo encima. Mi papá caminó por el espacio vacío con los brazos cruzados, con esa cara de hombre que cree que ha ganado. Esa noche, dormimos todos con una sensación rara, como cuando sabes que algo va a pasar pero no sabes cuándo ni cómo. Inés desapareció 3 días después. La buscamos desde las 6 de la mañana. Toda la familia, los vecinos, gente del pueblo que se ofreció a ayudar. Gritamos su nombre por horas. Revisamos el pozo, el patio, la calle, la casa de cada vecino. Nada. Como si la tierra se la hubiera tragado. Mi mamá Charo estaba en un estado que daba miedo verla. Mi papá Ismael no hablaba, solo buscaba, con la mandíbula apretada y los ojos secos de tanto mirar sin dormir. Fue mi mamá quien la encontró, casi a la medianoche. Estaba en el lugar donde había estado el cuarto, en el piso de cemento que quedó cuando tumbaron las paredes. Inés estaba acostada, con los ojos cerrados, quieta, con una marca roja en el cuello, delgada y precisa, como la que dejaría un cordón o una cuerda muy fina. Los que llegaron después dijeron que no había señales de que nadie hubiera estado con ella, que no había huellas ni rastros, solo la niña,
y la marca, y el silencio. Mi papá tardó mucho en hablar después de eso. Cuando lo hizo, no habló de Petra, no habló de pactos ni de deudas. Solo dijo que había sido él, que por su culpa había pasado todo. Y yo creo que en ese momento él ya sabía, aunque no lo dijera con esas palabras, que Petra había cumplido su palabra al pie de la letra. Esperó a que nos sintiéramos seguros. Esperó a que creyéramos que ya había pasado. Y cobró cuando más nos dolió. Yo me fui de esa casa poco después. No pude quedarme. Cada vez que pasaba por el lugar donde había estado el cuarto, sentía ese mismo olor de antes, ese olor viejo y pesado que no tenía nombre. Y a veces, solo a veces, cuando el viento estaba quieto y la noche muy callada, creía escuchar el sonido de una mecedora moviéndose despacio sobre un piso de madera. Solo les pido que si alguna vez hacen una promesa, la cumplan. No porque crean en brujas ni en maldiciones, sino porque hay cosas en este mundo que no perdonan cuando se rompe la palabra. Y el cobro, cuando llega, no te avisa.